por un gobierno de los obreros y campesinos, no de los explotadores. La rebelión es más que justa, la rebelión al burgués le asusta. La paciencia y resignación del pueblo se han transformado en rebeldía, en un gran levantamiento popular en respuesta a los ultrajes del régimen mafioso y criminal. Desde principios del siglo XXI, con el respaldo de la burguesía y los terratenientes, se instaló al frente del gobierno y en la dirección del Estado un régimen de la mafia y los paramilitares. Privatizador, corrupto, dedicado a sembrar el hambre entre el pueblo trabajador, al asesinato de dirigentes y activistas, violencia extrema contra todo opositor. Los hijos de obreros, de campesinos, de pequeños propietarios y una gran cantidad de desempleados. Los jóvenes proletarios se han puesto al frente del combate callejero. Los trabajadores informales, el ejército de desempleados, los campesinos, algunos comerciantes y un sector minoritario de obreros industriales, conscientes y decididos. Han cumplido un destacado papel en esta batalla, rompiendo la mordaza impuesta por los jefes de las camarillas sindicales. No hay tiempo que perder, la rebelión se justifica, el obrero alcanzará el poder, organizar los... ¿De dónde viene la crisis? El régimen de la mafia y los paramilitares se encuentran en una crisis política, producto de la crisis económica en la que desde el 2008 se debate el capitalismo mundial, que por efectos de la pandemia en el 2020 se recrudeció con una terrible crisis sanitaria, lo que agravó y aceleró la crisis social mundial, que en Colombia se desató como la rebelión popular contra el régimen por su incapacidad para resolver las necesidades del pueblo. Para resolver la crisis política del régimen, las clases dominantes pueden recurrir a una dictadura militar abierta, dado el carácter reaccionario de la burguesía y los terratenientes. Pero tal decisión podría desencadenar una guerra civil, que pronto se transformaría en una guerra popular por todo el poder para el pueblo. Es por eso que para darle a la crisis política de los gobernantes una salida institucional y constitucional, están estableciendo acuerdos entre los partidos reaccionarios y reformistas para preservar el ropaje democrático de la dictadura de los capitalistas. Esta crisis en el gobierno de la mafia, los burgueses y los terratenientes los divide y los debilita, lo que permite al pueblo abrirse paso contra este reto. Si bien el actual es un movimiento espontáneo, representa el inicio de un ascenso de la revolución en Colombia. Es un buen momento para transformar la crisis política de los ricos en una situación revolucionaria, saltar de la rebelión popular a la insurrección, no solo contra el régimen de la mafia o contra un gobierno sustituto, sino contra todo el Estado y por un nuevo Estado de los obreros y campesinos, por una nueva sociedad no basada en la explotación, sino en la colaboración entre sus miembros. La rebelión es más que justa, la rebelión al burgués le asusta. El pueblo debe prepararse para gobernar. La profunda debilidad del régimen ante la rebelión popular lo ha obligado a declarar la guerra a los bloqueos y darle tratamiento militar al paro nacional desde el 28 de abril. Los ataques armados de los escuadrones de asesinos, policía, SMAT, ejército, con pinches mafiosos paramilitares, han dejado la masacre de más de 50 jóvenes luchadores y más de 524 desaparecidos, 1.600 heridos, 1.430 detenidos, 21 mujeres abusadas sexualmente. A pesar de todo, la juventud proletaria revolucionaria da muestra de heroísmo. La masacre y los sufrimientos, lejos de apaciguar la rebelión, la acrecientan. Nuevos combatientes ocupan el lugar de los caídos. Nuevos rostros relevan a los desaparecidos. Miles se levantan para suplir a los heridos y detenidos. Millones se lanzan a las calles a respaldar a sus hermanos, hijos e hijas víctimas de la dictadura mafiosa. Cada nuevo ataque contra el pueblo abre hondas fisuras entre las clases dominantes
explotadoras y debilita al régimen. Revolución artística del ñero populacho, más que artista, hijo, padre, trabajadores, muchachos en la Ni tierra. el régimen ni las clases dominantes pueden o quieren resolver las exigencias del pueblo. El llamado diálogo social solo es un distractor para apaciguar la rebelión. Los llamados a la calma, la condena a los supuestos actos de vandalismo y los bloqueos son un apoyo directo a la criminal dictadura mafiosa. Viva el líder que es social, busca mejorar lo de antes. Viva el paro nacional, aunque nos silencien y maten altos mandos. Las recomendaciones de reducir el paro a desfiles y movilizaciones pacíficas sin barricadas ni bloqueos no son más que consejos pacifistas y desmovilizadores de Petro, Robledo y su séquito, para que el gobierno de la mafia se fortalezca sin trampas y Duque termine su mandato. Sin tapujos, se muestran al servicio del régimen y de los explotadores, como buenos politiqueros reformistas junto a los jefes vendeobreros del Comité Nacional de Paro. Promueven su miserable fe en la constitucionalidad burguesa reaccionaria y esconden su miedo al pueblo sublevado. Políticos de mierda solo se ven en campañas, palabras pegan más duro que los... Por su actitud pusilánime y de complicidad con el régimen, se han ganado el repudio de amplios sectores del pueblo, dejando claro que no los representan y que no confían sus ilusiones en esos supuestos salvadores y representantes. Una actitud que demuestra cómo la lucha ha elevado la conciencia política de los combatientes. Amenaza, la paz que nos vendieron como su justicia es falsa por si no... El régimen de Duque está debilitado, las clases dominantes están divididas, el movimiento de masas está en ascenso. Por ello, los comunistas y revolucionarios proponemos una salida distinta a la actual situación, una salida en la que el protagonista debe ser la clase obrera y el pueblo trabajador. Obreros, campesinos pobres, indígenas y demás sectores de la pequeña burguesía. Raíces campesinas defienden las montañas. Es posible y necesario tumbar este régimen de dictadura de la mafia con la fuerza de la movilización revolucionaria del pueblo. Marcha, porque podemos lograrlo, porque el Estado es tirano y tiramos a derrocarlo. Pero el único camino seguro para derrotar a los enemigos exige prepararse para nuevos y más grandes combates, mayores sacrificios, más conciencia y mejor organización. Violencia incita violencia, luchamos por los derechos. Independientemente de los altibajos que puedan presentarse en los próximos días, la crisis económica, social, sanitaria y ambiental, así como la crisis política de los de arriba, el tratamiento de guerra a las exigencias del pueblo son condiciones que posibilitan el crecimiento de la rebelión popular. Nuestra gente no se mata, nuestra gente se respeta. Se abre la puerta a una época de revolución, donde el pueblo, si se encuentra consciente y organizado, puede tomar en sus propias manos la dirección de todos los asuntos. Por ello decimos, el pueblo debe prepararse para gobernar. Y los comunistas revolucionarios debemos acelerar la construcción del partido proletario de vanguardia. Tiramos a ganar, hoy no se aceptan derrotas aún con el alma Esa rota. es la razón de la propuesta que presentamos al pueblo colombiano. Un programa inmediato de lucha que una en un solo y poderoso torrente los arroyos de combatientes, todos los sectores del pueblo opuestos al régimen mafioso y al Estado terrorista. Un programa cuya condición inicial es derribar el régimen de la mafia uribista, para resolver desde abajo los reclamos más sentidos e inmediatos, como preámbulo de la lucha revolucionaria por una nueva sociedad. Programa inmediato para solventar los terribles sufrimientos del pueblo colombiano. Por la vida y la libertad. Y para poner fin al terrorismo estatal, la militarización de la sociedad
y las hordas asesinas paramilitares. Sean bienvenidos oyentes, otra emisión, son más de 4.000 personas que no vuelven a sus casas. El Estado cómplice de la pornografía infantil, tráfico de personas, reconociendo la amenaza. Las vidas humanas no tienen precio, queremos resultados significativos. El sufrimiento no se negocia, pocos entenderán la desaparición de un ser Contra el hambre. ¿Dónde están? Los venimos a buscar y los vamos a encontrar. Y dice, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Basta ya, paren ya, que nos dejen de engañar. Estado, fiscalía, DINASED, inoperantes, uno a uno desenmascarando a los farsantes. Basta de encubrimientos, si los negociados y la corrupción son parte de su cuento. La comprensión radica de conocer la estructura, el funcionamiento de la puta sociedad. Saber que ningún gobierno va a dar la ayuda y por eso conocer la realidad para poderla transformar. En cuanto que el negocio de la educación, Contra la privatización de la salud. libres al mercado, el negocio de las universidades, prestamos tasas de interés, sectores populares obligados. Endeudarse con un sueldo de mierda que no alcanza si no tienes para educarte, no es tu opción. Endeudarse que tú como que esperanza, que elitizan, mercantilizan que la educación. Compañero, que es indispensable autoformarte como estudiante, reivindicarte. Que la solución está en organizarte, que defender tus derechos y rebelarte. Educación pública, universal y gratuita. Todos son lacayos del parásito Estado opresor. Alza tu voz contra el maldito acosador y el abuso de poder del profesor. La educación es un derecho y no un privilegio, eso hay que aprenderlo primo desde el colegio. El movimiento estudiantil está dormido, es por puro oportunista. Vivienda digna para el pueblo. El gobierno anterior y actual prometen que la economía va a cambiar con proyectos mineros. Cuento miserable que lo que hemos escuchado tiempo atrás. Protección especial a la mujer y los niños. Por eso somos colonias del imperialismo de Estados Unidos y China. El canadiense y astraco se avecina. No hay beneficios, solo Pachamama asesina. Gobierno vende patria, gobierno entrevista. Que gobierno de rojo imperialista. Así son todas las listas, esperando alcanzar la conquista con un discurso altruista. Minería legal, ilegal, da igual. Resistencia desde las comunidades. El golpe al ecosistema, guerra. No más ruina en el campo. Auxilios para los pequeños y medianos propietarios. Que esto es un circo electoral, una democracia para lucrar. Estos son los paraísos fiscales, son un parásito todas las instituciones estatales. Se enciende la lucha antiimperialista, desenmascarando a los farsantes revisionistas, a los politiqueros reformistas, al Estado lacayo de la unificativos. El sufrimiento no se negocia, pocos entenderán la desaparición de un ser querido y dice, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los venimos a buscar y los vamos a encontrar y dice, ¿dónde Ayuda están? y respeto a comunidades ancestrales y las minorías. Estado, fiscalía, DINASED, inoperantes, uno a uno desenmascarando a los farsantes. Basta de encubrimientos, si los negociados y la corrupción son parte de su cuento. La comprensión radica de conocer la estructura, el funcionamiento. No más destrucción de la naturaleza. Saber que ningún gobierno va a dar la ayuda y por eso conocer la realidad para poderla transformar. En cuanto que el negocio de la educación, de crear productos, hey, libres al mercado, el negocio de las universidades, prestamos tasas de interés, sectores populares obligados. Todas estas reivindicaciones no se conquistarán concertando con los capitalistas y sus gobernantes, sino venciéndolos en la lucha de clases, lo cual implica inmediatamente establecer la alianza de los obreros, campesinos, masas del pueblo y todas las fuerzas democráticas partidarias de tumbar el régimen paramilitar de la mafia y construir un nuevo gobierno de todas estas fuerzas. Generalizar y consolidar las formas asamblearias de organización de las masas, surgidas desde la base al fragor de los paros y huelgas políticas, porque tienden a ser la forma embrionaria de un nuevo poder. Las asambleas y comités populares son la forma de construir desde ya el gobierno de un nuevo Estado donde los obreros y campesinos sean los dueños del poder, construido de abajo hacia arriba, legislativo y ejecutivo al mismo tiempo, donde se puedan elegir a los representantes por democracia directa de los trabajadores con funcionarios asalariados como los obreros.
fortalecer y consolidar las formas de lucha directa y de organización, grupos de choque o primera línea, guardias o milicias obreras y populares, para avanzar a formas superiores necesarias y derrotar definitivamente a los enemigos mediante una revolución. Complementar el combate directo a las hordas armadas del régimen, con un intenso trabajo de agitación y propaganda en las filas de las fuerzas militares del enemigo, para desmoralizarlas, aislar a los mandos superiores y hacer que una parte de sus efectivos se pasen al lado del pueblo. Luchar por un gobierno revolucionario de quienes todo lo producen, los obreros y los campesinos, y poner fin a los gobiernos de los capitalistas y los reformistas obedientes e insertos en la reaccionaria constitución burguesa. Todo lo anterior nos puede llevar a un triunfo temporal y relativo, que se debe consolidar con el triunfo de la revolución, ley ineludible en la sociedad, mediante la cual las clases oprimidas derrocan a sus opresores. ¿Cómo consolidar la revolución? La revolución que necesita Colombia debe descargar su filo contra los imperialistas, la burguesía y los terratenientes, clases socias y lacayas del imperialismo, construyendo el partido político de la clase obrera, destacamento de vanguardia y fuerza social dirigente de la revolución, concretando la alianza obrera y campesina, fuerza principal de la revolución, y de allí con todas las fuerzas democráticas, partidarias de cambiar el sistema capitalista basado en la explotación del trabajo, por un nuevo sistema socialista basado en la cooperación de los trabajadores, garantizando el armamento general del pueblo para asumir el poder político en la forma de un nuevo Estado, condición indispensable para proceder a la abolición de toda clase de explotación, confiscando sin indemnización los bienes y capital financiero de los monopolios, eliminar las imposiciones políticas y militares de los imperialistas que estrangulan la sociedad colombiana, socializando los grandes medios de producción capitalista y nacionalizando toda la tierra y los recursos naturales. Los obreros y los campesinos deben ser los dueños y administradores de toda la producción social. El pueblo debe prepararse para gobernar. Unión Obrera Comunista, Marxista, Leninista, Maoísta. revolucionobrera.com